Gloria a Dios. Eclesiastés capítulo 10, versículo 1, leemos la palabra y dice así. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Oramos. Señor, muchas gracias por este día. Gracias por permitirnos estar aquí. Estamos aquí, Señor, para adorarte, para oír el Evangelio y también, Señor, para vernos cara a cara y compartir nuestra fe unos con otros. Ayúdanos, Señor, a atesorar tu palabra, tu bendita palabra, tu santa palabra, a reverenciarla con nuestra atención, a amarla con nuestro corazón, a obedecerla con devoción, a enseñarla a otros con pasión. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos, muy amables. Bueno, sean bienvenidos, hermanos. Me da mucho gusto verlos a todos en este domingo, en esta mañanita, esperando que estén teniendo un buen día, hermanos. Hasta lo que va de este día domingo y que el resto después que salgamos de aquí pues siga siendo igual de mucha bendición para todos, hermanos. Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula Una mosca en el perfume. Título un poco raro, ¿verdad? Pero lo tomé precisamente ahí del versículo 1 que acabamos de leer. Una mosca en el perfume. Este es nuestro sermón número 11, hermanos, de la serie expositiva de Eclesiastés. 2 sermones más y terminamos. Un sermón más en el capítulo 11, un sermón más en el capítulo 12 y terminamos. Me parece que vamos a ir a Efesios, una carta que es muy especial para mí. Y esto es más o menos lo que tengo en mente. Efesios, Jonás, Marcos. No estoy seguro si así va a ser, pero eso es lo que he estado sintiendo en mi corazón. Así que prepárese para Efesios, luego iríamos a Jonás y luego vendríamos al Evangelio de Marcos. ¿Qué les parece la idea? ¿Suena bien? Bueno, les quiero hacer una pregunta, hermanos. ¿Ustedes alguna vez han visto a alguien, una persona a la que ustedes respetaban o que tenían en alta estima, que hizo algo que los acabó decepcionando? No sé, hizo algo que usted no esperaba que hiciera, porque ese no era el concepto que usted tenía de esa persona. No sé, usted lo tenía como sabio o sabia, como piadoso o piadosa, y resulta que ha hecho algo que usted no lo puede creer. Usted dice, no lo creo. ¿En serio tal persona hizo tal cosa? No sé, muchos pastores lamentablemente a veces cometen adulterio. Es lamentable cuando algo así sucede. Presidentes que son acusados de robo después de terminar su gobierno y acaban presos. Un padre que tiene una buena esposa, hijos, y se vuelve loco y los deja. Tú dices, no doy crédito a esta acción. Eso pasa muchas veces, hermano, y es una realidad, eso pasa muchas veces. Y provoca que entonces te des cuenta que quizás no conocías a la persona. Tú dices, quizás el concepto que tenía yo de esta persona es un concepto equivocado. Lo tenía yo por sabio y resulta que es un loco, es un necio. Lo tenía yo por piadoso y resulta que es un impío. Estaba haciendo cosas que yo ni me imaginaba que estaba haciendo. De eso habla Eclesiastés 10. De eso trata, hermanos, este tema tan raro, una mosca en el perfume. Cuando un sabio actúa como necio, cuando un piadoso actúa como impío. O por lo menos parecía sabio y parecía piadoso. Este va a ser nuestro bosquejo, hermanos. 5 puntos vamos a ver.
En primer lugar, vamos a definir qué es esto de una mosca en el perfume. Vamos a definir eso. En Eclesiastés 10, verso 1 al 3. Luego vamos a ver una mosca en la vida de los príncipes. Eclesiastés 10, del 4 al 7. Luego una mosca en la vida de los trabajadores. Eclesiastés 10, 8 al 11. Luego una mosca en la vida de los habladores. Eclesiastés 10, del 12 al 15. Por último, una mosca en la vida de los servidores públicos, Eclesiastés 10, 16, 20. ¿Amén? Vamos entonces a ver el primer punto, hermanos. ¿Qué es esto? Una mosca en el perfume. ¿De qué estamos hablando? Eclesiastés 10, verso 1 al 3. Abra su Biblia ahí y leemos juntos. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura. Y va diciendo a todos que es necio. Bueno, esta frase, hermano, que dice aquí Salomón, que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, es una forma poética de Salomón, que era un experto en poesía, de decir que una necedad puede acabar estropeando la buena reputación que tú tenías de una persona. De la misma manera que si una mosca, que es un animal inmundo, sucio, que va y se posa en los lugares más inimaginables que usted pudiera pensar, cae en tu perfume caro. En aquel entonces, hermano, los perfumes eran muy caros. Solo los ricos o más o menos acomodados podían tener un perfume. Y si caía una mosca ahí que llenaba con todas sus bacterias el perfume, pues te imaginas la decepción que tú sentías al ver esa escena. Entonces, esta expresión, hermano, una mosca en el perfume, es una expresión de Eclesiastés para describir esa sensación de decepción que dejan las personas, que muchas veces nosotros pudiéramos tener como sabios, y resulta que actúan como locos. O que los tenías como buenos y ahora están actuando como unos paganos. Y ahí mismo no lo aclara, por si alguien dice, ¿será pastor? Es que mire, siga leyendo conmigo. Así, una pequeña locura del que es estimado como sabio y honorable. En la iglesia, hermanos, es triste cuando alguien que uno tiene un concepto bueno, lo tienes en un concepto de sabiduría, de madurez, de espiritualidad, de temor de Dios, de servicio a Dios. En otras palabras, lo tienes en un concepto de buenas virtudes a esta persona. Y hace cosas que tú consideras que son una tontería. Ahora cuidado, porque nadie está exento, hermano. Dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. O sea, debemos de andar en nuestra vida, hermano, siempre cuidando por dónde estamos caminando. Siempre cuidando, hermano, nuestra vida espiritual. Entonces, esto es común en las iglesias, lamentablemente. Usted tiene que ser fuerte, hermano. Porque en las iglesias esto sucede, estas cosas pasan. Procure que no sea usted el que está decepcionando a los demás, pero de que alguna vez los demás o alguien lo va a acabar decepcionando a usted, eso es una ley. Porque la iglesia está compuesta por cristianos, por seres humanos que no hemos sido glorificados, que todavía seguimos en un proceso de santificación. Como pastor, hermano, he estado en esta postura de tratar estos temas docenas de veces. Docenas de veces me ha tocado tratar con la mosca del perfume, en el perfume de ciertas personas que tú no pensabas que iban a hacer eso. He estado ahí muchísimas veces, hermano, hablando con ellos, aconsejándoles por qué lo hiciste, por qué estás haciendo esto. No esperábamos que hicieras esto, estamos decepcionados, estamos confundidos por tu acción, por tu proceder. Y me ha tocado ver casos extremos de personas que de hecho se dedicaban a decirle a los demás qué hacer.
pero que cuando les toca hacerlo no lo quieren hacer. Eso es una locura, eso es un sabio, entre comillas, porque realmente no es sabio, actuando como un necio, actuando como un loco. Bien dice Proverbios capítulo 9, versículo 8, dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca, corrige al sabio y te amará. Porque una de las cosas que uno se gana cuando trata de ayudar a la persona a sacar la mosca del perfume es que te hace su enemigo. Yo me he vuelto enemigo de infinidad de gente que les he tratado de ayudar a corregir sus locuras y sus impiedades. Todo empieza bien tratando de ayudarles en un proceso, pero conforme el proceso va avanzando y si no se quieren arrepentir, acaba siendo su enemigo. Dice la parte final de esos 3 versos que estamos viendo. El corazón del sabio, dice, está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Esto es igual un lenguaje poético. No hay 2 tipos de seres humanos en la tierra. Unos que tenemos el corazón a la mano derecha porque somos sabios y otros que lo tienen a la mano izquierda porque son necios. No, esto es un lenguaje poético. Todos en sí tenemos el corazón en la misma ubicación en el cuerpo, excepto que alguien tenga alguna malformación congénita, alguna situación extraordinaria. Salomón no está hablando en sí entonces de la posición física en la que tenemos el corazón, ni del órgano, el corazón en sí mismo. Está hablando de las inclinaciones que como personas tenemos. La inclinación de hacer las cosas bien es lo que hace que los sabios tengan su corazón a la derecha, poéticamente hablando, y la inclinación de hacer las cosas mal es lo que hace que los necios tengan su corazón a la izquierda, igual poéticamente hablando. Porque en las Escrituras la diestra es considerado como lo correcto, lo bueno, lo sabio, lo piadoso, y la izquierda o siniestra, que es sinester, del latín sinester, que quiere decir como mala suerte, como mal agüero, en la Biblia es visto como una tendencia a lo necio, a lo impío, a lo pagano, a lo que se rebela en contra de Dios. De hecho, le doy un dato curioso, basado en sacar algunos textos de la Biblia de contexto. En la antigüedad, la iglesia tenía un mal concepto de los zurdos, porque sacaban de contexto pasajes poéticos como este. Y algunos otros donde Jesús dijo que el día del juicio las ovejas estarán a su derecha y las cabras a su izquierda. Pero a principios, hermano, en la Edad Media, por ejemplo, se perseguía a los zurdos. Se creía que el diablo estaba cerca de ellos por ser zurdos, o que eran personas con tendencia a hacer brujería. Incluso los padres, cuando un niño empezaba a notarse que iba a ser zurdo y comenzaba a hacer todo con la mano izquierda, le amarraban la mano izquierda para forzarlo a usar la derecha, porque decían, este niño es maligno. Ya no aplica, hermanos, por si hay un zurdo por ahí el día de hoy. Max es ambidiestro, escribe con la derecha y come con la izquierda. Y un día le dije, ¿puedes comer con la derecha también? Me dijo, mira, te muestro, no puedo, y no puede. Pero entonces un poco malo. Hermanos, ¿por qué una persona, en esta parte, por qué una persona es tonta y otra, hermano, es sabia? No se refiere entonces al corazón, ¿verdad? ¿En qué parte del cuerpo está el corazón? Sino a las inclinaciones que las personas tienen. Y estas personas dice que son necios. Dice la última parte, dice, va el necio por el camino diciéndole a todos que es necio. No es que va y llega aquí y dice, hermanos, llegué a esta iglesia, quiero ser miembro acá y soy necio. No es que si viniera así desde un principio, uno dice, cuidado con ese necio. No es que va así literalmente de grupo en grupo y de comunidad en comunidad diciéndoles a todos abiertamente que es necio, sino que por medio de sus acciones, de sus decisiones, de sus palabras, de las cosas que hace, va dejando una estela por todo donde camina, donde la gente después de verlo actuar dice, este es necio. Es decir, son sus acciones las que acaban entonces declarando la necedad de esta persona. Y no es que uno quiera llamar tontos a los hermanos o necios, porque de hecho las Escrituras lo prohíben. Dice, no digas necio a tu hermano, no lo llames necio. No es que tú lo quieras llamar necio, sino que tú te das cuenta que es necio. Tú descubres su necedad por medio de las cosas que hace
y las necedades que hace. Entonces yo creo que aquí en este punto ya tenemos claro qué es una mosca en el perfume. Es cuando alguien que es estimado por sabio o por piadoso actúa como un impío y como un necio, como un loco. La reputación que construyó con sabiduría y piedad la destruye después con sus acciones locas. Punto 2. Ya definimos entonces qué es esto. Ahora vamos a verlo en 4 diferentes grupos de personas. Número 1, una mosca en la vida de los príncipes. Lea conmigo Eclesiastés 10 del 4 al 7. Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. Hay un mal que he visto debajo del sol a manera de error, emanado del príncipe. La necedad está colocada en grandes alturas y los ricos están sentados en lugar bajo. Vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. En esta parte, hermano, lo que hace Salomón es entonces describir cuando los sabios o los que se suponen que deberían de ser sabios actúan como necios. Y comienza habla de 4 grupos, pero comienza con el grupo de los príncipes, que en este caso lo podríamos traducir a gobernadores, reyes, presidentes, gente que está en el poder, en el gobierno. He descubierto, hermanos, mientras estudio Eclesiastés, cuánto habla Eclesiastés del gobierno. Habla demasiado. De aquí se puede sacar un libro excelente para que los cristianos tengan unas posturas en política correctas y cómo proceder ante el gobierno. Es increíble el parecido con Romanos 13 y los paralelismos que uno encuentra ahí. En esta parte, hermano, hace un llamado a personas que tienen mucha influencia y mucha responsabilidad a que sean sabios. Entre uno, hermano, más poder tiene y más influencia tiene sobre un grupo de gente, más necesita sabiduría. ¿Por qué? Porque eres una persona que marcas el paso a otras personas. Te van a seguir, te van a imitar. Por lo tanto, necesitas ser sabio. De lo contrario, ¿a dónde vas a guiar a las personas? A la necedad, al error. Entonces, ¿qué hizo Salomón, hermano, cuando empezó a gobernar? ¿Qué fue lo primero que pidió en oración a Dios? Sabiduría. ¿Para qué? Para gobernar. Primera de Reyes 3. Dame sabiduría para dirigir a tu pueblo, porque yo soy joven, soy muchacho, no sé entrar ni salir y tu pueblo es muy grande. Los gobernantes, hermano, deben de ser entonces personas muy balanceados. Deben de tener autoridad y carácter, pero sin ser tiranos. Deben de hablar entonces sin miedo también para transmitir seguridad al pueblo. Uno de los dones, hermano, que más debe de tener, o una de las virtudes que más debe operar en la vida de un presidente, de un gobernante, de un rey, es el dominio propio. La mansedumbre, el dominio propio, el ser dueño de sí mismo. Porque si no, acabará tomando decisiones y diciendo palabras en público que acabarán quizás hasta arruinando su carrera. Ya vamos a llegar ahí cuando hablemos de los habladores, los que hablan mucho. Mire lo que dice: si el príncipe se exaltare contra ti, es decir, está hablando como de un príncipe necio, que se enoja fácilmente, que no es dueño de sí mismo, que no tiene control de sí mismo, y el llamado es al súbdito. Le dice que no dejes tu lugar. Es decir, algunas veces le va a tocar a algunos súbditos estar bajo el poder de un presidente o de un rey que es un tirano, y el llamado es a la mansedumbre. Procede con mansedumbre. No salgas corriendo diciendo, renuncio y dejo todo porque estoy debajo de un mal gobierno. Al parecer, la decepción de este súbdito se encuentra en que este rey que está sobre él ha delegado con necedad, no ha delegado bien. Le ha dado puestos a gente que no debería de tener esos puestos, que no los merece. Y la gente que ha estudiado más, que ha trabajado más, que están más preparados, le ha dado puestos bajos en el gobierno. Y quizás a su familia o a sus amigos o a gente que él quería beneficiar para que devengaran esos salarios sin necesariamente cumplir con el trabajo de la oficina que requiere, les había dado altos mandos. Entonces el súbdito que ha trabajado fuerte, que ama a la nación, que ha estudiado, que se ha preparado, está decepcionado y frustrado y se siente tentado como a dejar su lugar. A decir, pero si aquí premian más a los que no están preparados para dirigir el país. Y el mandato es: no dejes tu lugar, quédate allí.
Porque al parecer este príncipe entonces ha cometido este error que muchos cometen del nepotismo, ¿no? Que consiste en poner en puestos de importancia a los familiares, a los amigos. Eso pasa a veces hasta en las iglesias, ¿eh? Hasta en las iglesias. Muchos pastores creen que quien debe heredar la iglesia es su hijo, como si fuera un negocio. Me cae tan mal eso cuando un pastor tiene un montón de hijos y todos sus hijos son pastores. Odio eso. Y no digo con esto que ningún hijo de pastor puede tener llamado a ser pastor, pero todos, un caos, un desorden. Ya no se manejan las iglesias como una institución divina que se dedica a predicar el evangelio, sino como una empresa donde la familia tal son los dueños. Podemos ser tentados a esto, ¿no? Porque hay eruditos que dicen que cuando Jacobo y Juan vinieron a decirle a Jesús, queremos que en tu reino pongas a uno a la derecha y otro a la izquierda, fue tratando un poco de sacar ventaja que eran sus primos, porque los eruditos dicen que eran primos, ¿no? Y como diciendo, si de los 12 somos los únicos que somos familia, uno a la izquierda y otro a la derecha debería de ser lo justo. Nepotismo. El llamado a los súbditos es a permanecer en el puesto y esperar en Dios. Esperar a ver qué Dios va a hacer. Mire lo que dice que vio Salomón. Dice, vi siervos a caballo y príncipes que andan como siervos sobre la tierra. De aquí es donde estoy deduciendo que es porque el príncipe había delegado mal. Es decir, la gente sin preparación, que eran los siervos o los esclavos, los que tenían menos preparación, andaban en caballo. Que caballo en aquel entonces era honor. Era rendirle pleitesía a alguien. Por eso cuando Asuero le pregunta a Amán y le dice, oye Amán, ¿y qué debería yo de hacer a aquel hombre que el rey quiere honrar? Y era Mardoqueo y Amán pensó que era él. ¿Y qué le dijo Amán? A tal hombre, móntalo en tu caballo y pasearlo por la ciudad. Ve pronto y haz eso con Mardoqueo. No, porque andar en caballo en aquel entonces era una señal de honor. Y este rey lo que está haciendo acá es darle honor a quien no merecía el honor y a los señores, a los que eran, dice, príncipes, a pie. ¿Ok? ¿Quién hizo esto? Esto lo hizo Roboam en su momento, el hijo de Salomón. Muere Salomón, Roboam comienza a reinar y se rodea de todos sus amigos que eran jóvenes, que eran inexpertos y le comienzan a dar consejos errados. ¿Y qué hizo con los más ancianos, con los más sabios consejeros que había en el reino? Los quitó y trajo una división al reino. Entonces, estas son un tipo de moscas que podríamos encontrar muchas veces en el gobierno, en los príncipes, en los reyes, en los gobiernos, en los presidentes. ¿Cuál es el mandato bíblico para nosotros? ¿Qué vamos a hacer con el rey necio, el presidente necio que está en el poder? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a orar por él. Eso es lo que vamos a hacer, orar por él. No maldecirlo, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Es un mandamiento, no maldecirás al príncipe de tu pueblo. Incluso los presidentes que uno tenga tendencia de apoyar pueden actuar neciamente alguna vez. Bueno, vamos entonces a la mosca número 2. La mosca en la vida de los trabajadores, Eclesiastés 10, 8 al 11. Si no trajo su Biblia, ahí lo puede leer en la pantalla, hermanos. Una mosca en la vida de los trabajadores. Eclesiastés 10, 8 al 11, leemos, dice así. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá o la serpiente. Quien corta piedras se hiere con ellas, el que parte leña en eso peligra. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Si muerde la serpiente antes de ser encantada, de nada sirve el encantador. Para ser honestos, hay eruditos que no ven conexión entre estos versos y los anteriores. Yo sinceramente sí veo una conexión y veo exactamente el mismo hilo de pensamiento. Como había una mosca en la vida del príncipe, una necedad siendo sabio y actuando como loco, igual aquí Salomón menciona una serie de trabajadores que cometen también locuras en su ambiente de trabajo. Personalmente yo sí veo una conexión. Pero le aclaro esto porque a lo mejor usted tiene una Biblia de estudio y los comentarios dicen como que no hay relación. Yo sinceramente sí veo una relación y aquí se describe varios tipos de trabajadores. Por ejemplo, vamos a analizarlos.
El que hiciere un hoyo, dice, caerá en él, y el que aportilla un vallado lo muerde una serpiente. Comienza a describir entonces de alguna manera a personas, hermano, que si no son sabios en su área de trabajo, sus acciones a la hora de estar trabajando les pudiera costar hasta la vida. Está describiendo a una persona que está haciendo un hoyo, pero es, hermano, tan falto de atención, tan imprudente, que se le olvida que el hoyo está atrás de él, da la vuelta y se cae en el hoyo. Y está describiendo a una persona que está tratando como de aportillar un vallado. Imagínese esto, como tratando de derrumbar una pared, pero esas paredes eran gruesas, las paredes antiguas, tenían muchas grietas y algunas veces, no sé si usted una vez en su pueblo encontró una serpiente en una grieta de una pared. ¿Okay? Entonces habían serpientes en las grietas. Y estos dos trabajadores están como sin prudencia, sin ninguna medida de seguridad, hacen un hoyo, uno se cae ahí, no sé, se mata, se quiebra, se daña. Y otro, mientras está rompiendo la pared, no sé, mete la mano por alguna razón y lo muerde una serpiente. Salomón está diciendo en esta parte que el trabajo tiene riesgos y que uno debe de ser sabio cuando uno está trabajando. No está enseñando a evitar el trabajo duro, ¿no? Alguien podría agarrar este verso y decir, no, yo no voy a hacer hoyos porque dice la Biblia que puedo caer en él. No está diciendo eviten el trabajo duro. No, está diciendo cuando trabajen sean conscientes que los trabajos duros conllevan un riesgo. Tomen medidas de seguridad. No actúen como necios, no actúen locamente. Cuando uno es joven, uno es bien loco, ¿no, hermanos? Cuando uno trabaja, ¿sí o no? ¿Verdad? Uno es imprudente porque tú sientes que estás en la flor de la vida y te dicen, llévate este bulto. No, échenme 3, dices, ¿no? Ya después a los 30 estás con la columna desviada porque eres imprudente. Estás haciendo algo que conlleva, no sé, estás cortando un hierro y te dicen, ponte unos lentes. No, a mí no me pasa nada. Te cae una chispa de fuego en el ojo, pierdes el ojo. El cuerpo es frágil. No es un llamado a evitar el trabajo, es un llamado a la prudencia. Pero ya mencionamos 2, el que cava un hoyo, el que hace un vallado, el que hace un portillo, en una pared. Y luego, el que rompe piedras, se hiere con ellas, y el que parte leña no tiene cuidado. ¿Alguna vez usted ha visto a alguien partir piedras? No son de pueblo, hermanos. En la construcción se hace mucho, ¿no? Cuando alguien está partiendo piedras. Mi familia parte piedras. Mi papá es tenido como le dicen en México piedreros. Son expertos en partir piedras. Párteme esa piedra. Y con herramientas bien rudimentarias, hermano. Un cincel y un marro. Y saben dónde pegarle y cómo quebrarlas. Y yo infinidad de veces miré a mi papá cortarse con piedras. Muchas veces. Porque salen como proyectiles y te cortan. Y si no usas entonces guantes, lentes, zapatos apropiados, ropa apropiada, vas a acabar teniendo un accidente con las piedras. Uno debe ser prudente al hacer trabajos pesados. También miré en una oportunidad a alguien estar tratando de cortar un tronco con un hacha, y por lo general tú le pones un pie al tronco para que no se mueva mientras lo estás golpeando, y llevarse parte del, no sé cómo le llaman ustedes a esto, nosotros le llamamos chamorro en México. Entonces debe de tener cuidado. Nos lleva Salomón a ver cómo a veces si no tenemos cuidado en el trabajo, cuando hacemos trabajos pesados, podemos hasta perder la vida, perder un ojo. Imagínese un proyectil de una piedra en el ojo. Y luego Salomón da un consejo, dice, el que no afila o prepara sus herramientas de trabajo, cuando el hacha, cuando el machete, cuando el cuchillo pierde su filo, está embotado, dice acá. ¿Cómo le llaman ustedes a cuando algo pierde filo? Nosotros en México le llamamos que algo está romo. Amellado también decimos en México. Amellado, romo. ¿Alguien sabe de qué estamos hablando? Embotado. Perdió el filo. Y el consejo que está dando acá Salomón, hermanos, es que cuando el filo está embotado o amellado o romo, o como usted lo entienda, pero que no tiene filo, eso es necio ponerse a trabajar con esa herramienta de trabajo, sin afilarlo. Es como ser un torpe, ser un tonto. Porque habría hecho una mejor labor, con menos frustración, en menos tiempo y sin correr menos riesgo, si hubiera, ¿qué? Afilado el instrumento
la herramienta que va a usar para trabajar. Quizás este necio meditó y dijo, miró un montón de leña y dijo, ok, me voy a tardar media hora afilando. ¿Para qué afilo? Puedo empezar a cortar ahorita y acabar antes. Pero mire lo que le pasó. Comenzó a cortar y se tardó 2 horas cortando. Pero si hubiera afilado 30 minutos, se hubiera tardado 1 hora, con menos esfuerzo. Entonces es un llamado también, hermanos, a ser inteligentes, a usar el sentido común cuando nosotros estamos trabajando. Y por eso yo le digo que yo veo una conexión entre este pasaje y verdad, cuando alguien que se supone que es sabio, ya están haciendo los hermanos su propio taller de construcción. Está bien, está bien. Hermanos, perdí la idea. Perdí la idea. ¿En qué estábamos? Las moscas, ¿no? La conexión, sí, ok. ¿Qué pasó con esta persona, hermano? Actuó de una manera necia, de una manera torpe. Ya me acordé, iba a comentar de la experiencia. Uno gana experiencia con el tiempo en el trabajo, ¿sí o no? Yo me acuerdo cuando de repente me llevaba a trabajar conmigo alguien que era un ayudante y eran jóvenes y les decías, barre aquí. Y no sabían barrer, hermano. No sabían barrer. Ve a la van y tráeme tal herramienta y te traía otra. Y tú decías, ¿por qué contraté a esta persona? ¿Por qué le estoy pagando a esta persona? Y el sábado, mira, lo siento mucho, ¿qué crees? Ha bajado el trabajo. ¿No? O sea, pero ¿qué gana uno con el tiempo, hermano, en el trabajo? Uno gana experiencia, ¿verdad? Sabiduría, prudencia. Con el tiempo uno se va haciendo experto en algo. El que no sabe, hasta le das 1 metro y lo saca, ya se cortó. Se cortó sacando el metro, porque puso ahí los dedos junto de la cinta apretados. ¿Les ha pasado eso? Tal vez le pasó cuando era más joven, ¿no? Más inexperto. Pero ya después usted dice, yo no puedo poner ahí los dedos. Si saco la cinta, todo lo que da me va a cortar. ¿Sí o no, hermanos? Bueno, y por último, mire, vamos a ver este trabajador. Este es un pasaje un tanto extraño, pero también era un trabajador en aquel entonces. ¿Quién? El que se dedicaba a encantar serpientes, pero resulta que este encantador de serpientes resultó mordido. Ese también es un necio, dice. Hoy no lo entendemos mucho esto, ¿no? Pero en aquel entonces este era como alguien que se dedicaba a hacer ese tipo de trabajo, montar un show público. Hoy es muy raro, no sé si habrá en alguna parte todavía. Y se dedicaban a encantar. Ese encantar, póngale comillas, porque no es que tenían un poder sobrenatural como para hacer un dominio mental de la serpiente y que la serpiente cae bajo una especie de hechizo. No, sino que son expertos en la conducta del animal. Entonces hacen ciertos movimientos, van preparando el estado de humor del animal para poder predecir lo que el animal va a hacer, y cuando ya lo tienen en ese estado de preparación, vienen y lo besan, a las cobras por lo general, que le llaman el beso de la muerte, ¿no? Pero este encantador como que tenía mucha prisa. Como que dijo, lo he hecho muchas veces, ya ahorita le hago aquí, le hago allá, ya está. Y cuando le iba a dar un beso en la cabeza, le dio un beso en el pico a la serpiente. Lo mordió. Y no había hospitales, hermano. No había antídotos. Era muerte segura dependiendo de qué serpiente estuvieran encantando a las personas. Entonces, este encantador nos está hablando también de alguien imprudente, de alguien que quiere ganar dinero rápido, fácil, y lo que gana es la muerte. Lo que encuentra en lugar de sustento es la muerte. El denominador común. ¿Cuál es el denominador común de todos estos trabajadores? Que actúan como tontos. Que actúan como tontos en el trabajo. Que actúan presuntuosamente, pensando que todo lo tienen fríamente calculado. Que no es necesario tomar medidas de seguridad. Ya como que esto se volvió un curso de la OSHA, ¿no? Pero bueno, ahí está la Biblia. No seamos necios cuando trabajamos. La Biblia habla muchísimo del trabajo, de ser diligentes, de madrugar, de ser emprendedores, de hacer las cosas bien, lo mejor que podamos. Si usted va a hacer algo, dijeron los reformadores, ¿no? Si tú te vas a dedicar a bolear zapatos, pintar zapatos, o ¿cómo dicen los hondureños? Lustrar zapatos. ¿Cómo dicen los salvadoreños? Bueno, son muchas naciones. Si tú te vas a dedicar a eso, decía Martín Lutero, por ejemplo, sé el mejor bolero del mundo. Hay que hacerlo bien. Amén. Punto 4. Punto 4, hermanos. Una mosca en la vida de los habladores. Eclesiastés 10, 12 al 15.
Dice así: las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. El principio de las palabras de su boca es necedad, y el fin de su charla nocivo desvarío. El necio multiplica palabras, aunque no sabe nadie lo que ha de ser. ¿Y quién le hará saber lo que después de él será? El trabajo de los necios los fatiga, porque no saben por dónde ir a la ciudad. Aquí, hermano, al parecer, la mosca en la vida de estas personas es que hablan mucho. ¿Cuántos han oído el dicho que dice, en boca cerrada no entran moscas? Hay uno en la Biblia que se parece muchísimo, que dice, en el mucho hablar hay pecado. Se parecen muchísimo si usted lo analiza, ¿no? Un proverbio, de hecho, también de Salomón. La Biblia habla muchísimo de hablar, muchísimo. Hablar en la Biblia es un arte. El que sabe hablar en la Biblia bien y que cumple lo que dice, que sus palabras son íntegras, es tenido por sabio en las Escrituras. El que dice sí, sí, se acabó. No, no, se acabó. O cuando le toca opinar sobre un tema, dice no sé, eso es sabio, decir no sé es sabio. O empieza a enseñar lo que ha aprendido, pero porque lo sabe, no porque a ver qué inventa para engañarte. Entonces la Biblia, de hecho, al mismo necio dice que es considerado como sabio. ¿Cuándo qué? Cuando se calla. Así que ahí está, hermano. Usted quiere pasar por sabio, se ha callado. Ya la hizo. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas las de los labios de los necios causan su propia ruina. Es decir, el necio por su propia boca se destruye. El pez por su boca. Y eso no está en la Biblia, ¿no? ¿Dónde está ese proverbio de? Sería un proverbio de Pedro, ¿no? Porque Pedro era pescador. No, pero fíjese que también en los refranes y dichos y proverbios de la cultura general en el mundo hay sabiduría también. Recuerde que toda verdad es verdad ¿de quién? De Dios. Todo lo que es verdad de Dios. Alguien puede ser destruido por sus palabras, puede autodestruirse al hablar una necedad. La Biblia, le voy a dar 4 ilustraciones de cuando las palabras de alguien son destructivas. Salmo 143 son un veneno. Proverbios 25:18 son martillo, cuchillo o saetas. Proverbios 12:18 son como golpes de espada. Y Santiago 3 del 5 al 6 son un fuego que puede incendiar un bosque. O sea, cuando alguien es necio, hermano, y habla, sus palabras pueden hacer mucho daño, hermano. Mucho daño. Por eso que nuestras palabras sean pocas, bien dichas. Y con piedad también, con temor de Dios. Nunca tratando, hermano, de destruir a las demás personas. Usted sabe que mucha gente ha destruido su carrera al dar un mal discurso. Periodistas, reporteros que han sido despedidos de su trabajo porque hicieron una declaración no autorizada por los canales de televisión donde trabajaban o los periódicos donde trabajaban. Dijeron algo y ¿qué? Perdieron el trabajo. Presidentes han sido abucheados públicamente muchas veces cuando lo que dijeron fue algo sin pensar, dijeron una necedad. ¿Cuántos se acuerdan de la declaración del expresidente Donald Trump? Cuando él dijo cosas acerca de los latinos, que eso fue un problema, hermano, tremendo. Cualquier sabio puede equivocarse cuando está hablando en público, ¿no? Y el que es necio, pues se equivoca más. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración, porque no estoy hablando de cuando tú dices una verdad y la cultura de cristal te cancela. No estoy hablando de eso. No, aquí estoy hablando cuando de verdad lo que tú dijiste fue una necedad y te corren y te quitan, ¿verdad? Porque hay que aclarar eso. Porque hoy todo el mundo podría decir, entonces no hay que decir nada, porque si me están cancelando significa que soy necio. No, a lo mejor te están cancelando porque ellos son necios, porque ellos son liberales y tú eres conservador. Escuche, dice, el principio de sus palabras son necedad y el final, ¿qué? Nocivo desvarío. Es decir, comienza un discurso, lo comienza mal y conforme avanza el discurso se va poniendo peor. Y cuando acaba se pone peor. Es un discurso, dice, malo y necio de principio a fin. ¿Qué más dice? Y multiplica sus palabras.
Cuando estaba leyendo esto pensé en Cantinflas, la verdad. Pensé en Cantinflas, porque este es alguien que comienza a hablar, y tú no le estás entendiendo, pero él sigue. Él sigue. El necio, hermano, que se cree sabio, por lo general sabe de todo. Dice un proverbio que el necio se cree más sabio que 7 que saben aconsejar. Entonces nunca ha leído un libro de astrología o de astronomía o de alguna materia y sale el tema y dice, sí, yo acabo de ver un video en YouTube. El sol tiene tanto diámetro. Y comienza a hablar de cosas, hermano, que nunca ha estudiado, pero que él se siente ya en competencia como de hablar de esas cosas. Y comienza a multiplicar y a multiplicar. A mí sinceramente no me gusta hablar con personas así, yo creo que usted tampoco, ¿verdad? O sea, tú te aburres, tú dices, ay, viene, vámonos. Ya llegó fulano, que no venga a mi mesa, se va a sentar aquí, hay que soportarlo. No es que estés como despreciando a la persona, sino su necedad. Nunca se calla y siempre está hablando de cosas que cree que sabe y que realmente no sabe. Porque multiplica sus palabras. Solamente el necio se atreve a hablar de cosas profundas y misteriosas que nunca ha estudiado. El sabio dice, mejor espérenme, no sé de eso. El necio dice, por donde me la pinten brinco, yo me la sé de todas. Y si no la sé, la invento. Último, hermanos, 5. Una mosca en la vida de los servidores públicos. Y por último, entonces, leemos Eclesiastés 10, 16 al 20. Dice así, hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para beber. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todo. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Ya hablamos del príncipe, ¿verdad? Y aquí vuelve a mencionar el príncipe, pero poniendo atención al pasaje parece que se refiere a los servidores públicos que están bajo el príncipe. Los burócratas, ¿no? Los que sirven en una oficina, en alguna situación, que muchas veces se creen como los dueños del país. ¿No le ha pasado a usted que usted va a hacer un trámite a algún lugar y te tratan mal? Cuando vaya así, hermano, como a sacar un pasaporte o un ID o algo así, ore mucho antes de ir, porque ahí lo van a tratar mal. ¿Qué quiere? Quítese. No, ore mucho antes de ir. ¿Y sabe qué? Que son personas que ¿quiénes les pagan sus salarios? Nosotros. Con nuestros impuestos pagamos los salarios de todos los servidores públicos, de los que trabajan para el gobierno. Ellos no son señores del pueblo, son siervos del pueblo. Esa debería de ser su actitud. Y aquí describe a un grupo de personas, hermanos, que el rey los ha puesto en un puesto entonces a hacer un trabajo, pero realmente ellos no aman ni respetan al rey, sino que aborrecen y odian al rey. Pero el rey se entera de que ellos realmente no lo quieren, de que ellos lo odian, lo maldicen. Y entonces hace una descripción entre lo bendecida que es la tierra de tener un buen rey y la maldición que trae de tener un mal rey, ¿no? Y su séquito entonces de servidores públicos. El primero, hay de ti tierra cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Aquí muchacho no se refiere necesariamente a edad, puede ser inmadurez, puede ser falta de sabiduría, puede ser necedad, y está rodeado de un grupo de personas que son como él, son necios igual que él. Y dice que se dedican ¿a qué? A banquetear. No es que andan en las banquetas, hermano, sino que andan en los banquetes. ¿Sí? En los banquetes, andan de fiesta en fiesta. Que reunión social aquí, que reunión social allá, que vamos a ir a inaugurar un edificio acá, que vamos a ir a inaugurar una carretera acá. Trabajan en el gobierno, son servidores públicos, a eso se dedican. Pero en lugar de gobernar bien al país y de buscar el beneficio del país, lo que están es disfrutando, hermano. Están disfrutando estar en ese puesto. Andan de banquete en banquete, comiendo, disfrutando, bebiendo. Solo piensan en ellos, no piensan para nada en el país. Pero ¿qué pasa?
Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Este es un buen rey. Se ha rodeado de gente responsable, gente preparada. Yo admiro a esos presidentes cuando, ¿verdad?, dicen, ok, vamos a hacer una limpieza en el país y comienzan a cortar cabezas de un montón de corruptos, poéticamente hablando, y comienzan a poner en el puesto a los mejores. Los mejores. Secretaría de Turismo, el mejor. Secretaría de qué sé yo, de Gobierno, embajadores, y comienzan a poner a personas idóneas en los puestos. Y estos dicen que son ¿qué? Son personas que comen a su hora para reponer fuerzas y no para beber. No necesariamente que nunca se beben una copa de vino, pero no están pensando en sus placeres. Eso es lo que quiere transmitir el pasaje. No están pensando en cómo me beneficio yo del gobierno, sino que comen a su hora, son ¿qué? Disciplinados. Son gente disciplinada. Se levantan temprano, trabajan todo el día. Cuando llega la hora de comer, comen para reponer fuerzas, para seguir trabajando y seguir beneficiando al país. Seguir pensando en el pueblo, en el beneficio del pueblo. ¿Sí me sigue hasta acá, hermanos? Eso es lo que pasaría con un buen presidente que se pone un buen séquito de gente, de servidores públicos que lo rodeen para beneficio del país. Pero ¿qué pasa con el muchacho, el presidente, muchacho necio, que todo su séquito lo que pasan es de banquete en banquete? Mire lo que pasa. Por la pereza se cae la techumbre y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Empieza a haber grietas en el sistema social. ¿Qué necesitas para que te caiga agua en la casa? Pues grietas en el techo. Se llueve la casa, se moja la casa. Habla como de un caos, de un desorden. Piensan solo en su beneficio personal, en disfrutar su puesto en el gobierno. Dicen, estaré aquí 6 años, tengo que robar lo más que pueda porque luego me van a quitar y poder vivir de eso el resto de mi vida. No hay un orden entonces. Hasta en la misma casa de gobierno hay goteras, en la casa del pueblo, en las casas del pueblo hay goteras y toda la nación es un caos porque está siendo dirigida por este tipo de personas. ¿Qué más? Por el placer se hace el banquete y el vino alegra a los vivos y el dinero sirve para todos. Pareciera como que esta es la mentalidad de esta gente, ¿no? Uy, el dinero, el placer, el vino, los banquetes. Pareciera como que está describiendo de alguna manera la filosofía de vida, de tener un mal príncipe, rodeado de malos servidores públicos. Ni aún en tu pensamiento, la última parte, digas mal del rey, verso 20, ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico, porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber la palabra. Parece que en un banquete se pusieron a hablar mal del presidente o del rey o del príncipe, pensaron que no había nadie ahí y había un infiltrado ahí que llevó todo, llevó las noticias, ¿no? Que realmente algo estaba pasando ahí. ¿Cuántos han oído el dicho que dice, me lo dijo un pajarito? ¿Han oído ese dicho? Que alguien te cuenta un chisme, ¿no? Un chisme santo. ¿Quién le dijo, hermano? No le puedo decir, me dijo un pajarito. Según, será un cuervo. Bueno, parece que de aquí salió este dicho, ¿no? La parte final. Y las que tienen alas lo harán saber la palabra. Como hay otro dicho que dice, ¿cómo dice? Las noticias malas tienen alas. Ay, hermanos, ¿qué pasó? Tienen que leer más refranes, hermanos. Y entonces, hermano, el presidente se entera y ¿qué cree que va a hacer con todos estos servidores corruptos? Pues quitarlos del puesto. Es una imprudencia, una sabiduría de toda esta gente entonces estar en puestos de servicio público y no hacer bien las cosas. Y esa es la mosca en su vida, hermano. Amén. Conclusión. Sea sabio, tema a Dios. Tenga cuidado con las moscas, hablando poéticamente hablando, ¿no? Ya maté todas las moscas en la casa, pastor. No, sus acciones, sus palabras, su sabiduría, sus decisiones. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo debe de actuar como hijo de Dios? Oramos. Hasta la próxima. Bendiciones.